En este video vamos a aprender sobre la formación de palabras en inglés por medio de prefijos y sufijos. Primero vamos a hacer un ejercicio inicial para poder identificar cómo las partes de una palabra nos pueden ayudar en la comprensión de lectura. Vamos a ver un caso de una oración hipotética hecha con palabras inventadas. Veremos esta oración que si bien no tiene sentido, podemos identificar ciertos elementos que son propios de la morfología del inglés, como son sufijos al final de las palabras que encontramos en esta oración. Vamos a ver que gracias a la estructura gramatical de la oración y la morfología de las palabras, podríamos ser capaces de contestar preguntas básicas con respecto a este texto que no tiene sentido. Veamos la primera pregunta. Si analizamos el texto, estoy seguro que todos podríamos contestar esta pregunta. Vamos a ponerle atención al texto por unos cuantos segundos. Bueno, veremos que la respuesta para esta pregunta sería filliful, que aunque no tenga sentido, tiene una terminación que es propia de adjetivos en el inglés y vemos que está en la posición más común de adjetivos en inglés, es que preceden a los sustantivos. Vamos a ver una siguiente pregunta. La respuesta sería the stash. Aunque no tiene sentido, podemos saber que esta oración sería transitiva porque hacemos el ejercicio mental de preguntar qué más el verbo y nos da lo que sería el complemento directo en español, que en este caso sería the stash. Aunque no tenga sentido, vemos que podemos contestar la pregunta. Seguimos con una pregunta más. Y la respuesta sería in the rubbler porque tiene un patrón común de frases preposicionales de lugar en inglés que me daría una ubicación o tendrían una función adverbial. Vamos a ver una pregunta más. En este caso, la respuesta sería quibble, que tiene una terminación común de adverbios en inglés. Lo tenemos en una posición común para adverbios de modo en inglés, que me estaría modificando la manera en la que la acción representada en esta oración ocurre. Bueno, vamos a estudiar seguidamente una categoría general de partes que se unen a raíces para formar nuevas palabras, las cuales se llaman afijos. Los afijos, a su vez, se subdividen en tres grandes grupos. Los primeros son los prefijos. Estos se ubican antes o precediendo una raíz para modificarla. Los sufijos, que se ubican después de la raíz para modificarla. Y hay una tercera categoría que se llama infijos, que estas van dentro de las raíces de las palabras para modificarlas. Aquí es necesario hacer una salvedad, ya que el inglés no posee infijos. En el español tenemos infijos, pero aún así son bastante pocos. Por ejemplo, tenemos infijos para expresar que algo es diminuto. Por ejemplo, el sufijo it. Por ejemplo, tenemos la palabra zapato, la cual se puede hacer diminuta diciendo zapatito. Entonces, lo que hace este infijo es que separa la raíz zapat de la O y se mete dentro de la raíz. Entonces tenemos zapat, it, o, que da zapatito, que es un caso especial de formación de palabra, pero en inglés no tenemos ese tipo de partículas para formar palabras. El inglés tendría únicamente prefijos y sufijos. Vamos a verlos a continuación. Bueno, vamos a ver primeramente el caso de los sufijos, que a su vez se subdividen en dos clases, los de inflexión y los de derivación. Vamos a analizarlos separadamente. Un sufijo de inflexión cambia una palabra para expresar una función gramatical. Es importante señalar acá que la palabra no cambia su categoría. ¿Qué quiere decir?
que si una palabra es sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, seguiría siendo ese mismo tipo de palabra. Dentro de los sufijos de inflexión tenemos los que son plurales, hay los posesivos, los comparativos y superlativos en adjetivos, la tercera persona singular en el presente y el pasado simple. Los tipos de sufijos que más nos interesan en el curso serían los de derivación, porque estos sí cambian la palabra. Por ejemplo, que yo tome un verbo y lo convierta en un sustantivo, como decir escribir y se derive en escritor. Y bueno, a su vez, bueno, los sufijos de derivación se pueden formar, se pueden unir a palabras para formar verbos, sustantivos, adjetivos y adverbios. Vamos a ver cada uno de estos cuatro grandes grupos de tipos de palabras. Vamos a ver un caso en el que vamos a formar nuevos verbos a partir de raíces. Veamos el caso de la palabra black, la raíz black. Es importante, bueno, recordar que estamos creando verbos. Vamos a convertir a black en el verbo blacken. Esta es una terminación común de verbos en el inglés. Bueno, una vez que sabemos que es un verbo, es necesario hacer un ejercicio mental para saber qué significa este verbo. Obviamente la raíz es black, pero no significaría algo así como negrear, pensaría uno en español. Sino sería como volver algo de color negro o lo que es ennegrecer. Esa sería la acción que expresa blacken. Tenemos la raíz familiar. Recordemos que es un cognado falso, no significa un miembro de la familia, sino eh, estar familiarizado con algo. Entonces de aquí lo que obtenemos es familiarize, de estar familiarizado. Esto es muy transparente. Tenemos este adjetivo simple, simple, lo vamos a convertir en verbo. Se convierte en simplify. Vemos que en muchos casos es necesario alterar la ortografía de la palabra para poder unir el sufijo. Vemos que aquí desaparecería la E final y se pondría esa I latina y la terminación fy, simplify. Ahora vamos a formar sustantivos al adicionar sufijos a la raíz. Vamos a ver unas palabras más que en la diapositiva anterior. Bueno, vamos a ver el primer caso. Break, que significaría romper o quebrar. Le añadimos la terminación age, breakage. Este sufijo crea sustantivos abstractos. Entonces, un sustantivo abstracto que tenga la raíz break de romper vendría a significar más o menos como una ruptura. Es un concepto abstracto de algo que está roto. Tenemos en este otro caso remove, puede significar extraer o remover. Para unirle el sufijo va a ser necesario hacer un cambio ortográfico. Le ponemos al removal, sería como la remoción o la extracción de algo. Tenemos esta otra palabra, library. Recordemos que no es librería, sino biblioteca. La podemos convertir en librarian, que sería como el bibliotecólogo. Tenemos la palabra depend, verbo de depender. Lo convertimos en dependence, la dependencia. Tenemos la palabra free, podría ser libre, podría ser gratis. Podemos hacer un sustantivo freedom. La terminación dom también crea sustantivos abstractos, así que freedom significaría libertad. Tenemos parent, sería padre o madre de familia, esta no denota género.
Podemos crear parenthood, que sería la paternidad. Es importante entender que este concepto de paternidad en inglés no denota género. Este sería parenthood, que aplica tanto a madre como a padre. Aunque si queremos hacerlo específico, existe fatherhood y motherhood. Tenemos el verbo compete, de competir. Podemos convertirlo en competition, una competencia. Tenemos finalmente el adjetivo sad, triste. Se puede convertir en sadness. Es tristeza. El ness es, se le llama el sufijo más productivo en inglés. Quiere decir que se le puede añadir a una gran cantidad de palabras. El requisito es que esa palabra sea adjetivo. Y de adjetivo pasamos a sustantivo abstracto. Ahora vamos a crear adjetivos a partir de sufijos. Bueno, empezamos con la primera raíz, glory, de gloria. Para hacer un adjetivo sería glorious, o sea, glorioso. Tenemos el caso de beauty, de belleza. Se convierte en beautiful, de bello o hermoso, o bella o hermosa. Child, de niño. Se convierte en childish, sería como infantil. Tenemos tooth, le añadimos la terminación less. Técnicamente less significa sin más aquello que expresa la raíz. Entonces, toothless significaría sin dientes o desdentado, chimuelo, dependiendo ahí del grado de formalidad en el que estemos trabajando. Tenemos rock, en este caso de roca, lo veríamos como roca, no como la música. Se puede transformar en rocky, como rocoso o pedregoso. Tenemos history, puede ser historical. Hay algunos casos también donde los prefijos o los sufijos pueden ocurrir de diferentes modos. Así que existe tanto historical como historic, hasta aquí, hasta la C. Como no hay una academia de la lengua, entonces puede darse el caso de que existan diferentes manifestaciones del mismo sufijo o del mismo prefijo. Ahora vamos a formar adverbios. Tenemos acá clear y derivamos en clearly. Clear es claro, tenemos claramente. Out, podemos crear outwards. La terminación ward significa en la dirección en la que indica la raíz. Así que outwards sería como moviéndose hacia afuera. Y tenemos muchas relacionadas como inwards, forwards, backwards, etc. Tenemos la palabra culture, de cultura, y una terminación, esta no es tan frecuente, tenemos culture-wise. En este sentido, la terminación wise significa en lo que respecta a lo que expresa la raíz. Así que culture-wise significaría más o menos que en lo que respecta a la cultura. Ahora vamos a ver el caso de los prefijos. El caso de los prefijos es un poco más simple ya que no cambia la categoría de la palabra. O sea que si estamos con un sustantivo, siempre va a ser sustantivo aunque le apliquemos el prefijo. Vamos a ver algunas palabras acá. Tenemos primeramente el verbo tell, que es como decir. Le podemos añadir el prefijo for. Podríamos notar que está relacionado con la palabra before, de antes, y significa así, antes. Tenemos antes y decir se traduciría como predecir, predecir. Tenemos do, que es hacer, y el prefijo on, que significa opuesto, opuesto a lo que expresa la raíz. Así que si do era hacer, undo es deshacer.
tenemos witch y derivamos en bewitch, es como embrujar o hechizar a alguien. Tenemos ahora el verbo estimate y tenemos underestimate. Como under significa debajo, es subestimar. Tenemos ahora la palabra dose, de dosis, dosis de una medicina, por ejemplo. Y podemos crear la palabra overdose, una sobredosis. Tenemos ahora la palabra behave, quiere decir portarse o comportarse. Y la podemos derivar en misbehave. El prefijo mis significa malo o incorrecto. Entonces, misbehave sería como portarse mal. Ahora vamos a ver el caso de que sí, una raíz puede tener dos afijos ocurriendo al mismo tiempo. Vamos a ver el caso de la palabra forget, el verbo forget, que es olvidar. Entonces podemos, de forget, podemos tener forgetful, que sería como olvidadizo. Y luego forgetfulness, que sería como el estado o condición de ser olvidadizo. Porque sí, hay muchos casos en que no obtenemos una palabra para hacer una traducción directa. Por ejemplo, en español no podríamos hablar de la olvidadicidad para decir esa condición de ser olvidadizo. Habría que parafrasearlo. Entonces tenemos una raíz y dos sufijos ocurriendo al mismo tiempo. Podemos tomar nuevamente la palabra forget y crear otra palabra nueva. De forget, de olvidar a olvidable, y de olvidable a inolvidable. Cuando esto sucede, siempre va a ser en una misma secuencia. La raíz, después el sufijo y finalmente el prefijo. ¿Por qué? Porque si supusiéramos que primero va el prefijo, uno no podría desolvidar para que algo fuera inolvidable. Primero tiene que olvidar para que sea olvidable y luego decir que algo es inolvidable. Y así con todas las palabras que tengan prefijo, raíz y sufijo. Entonces aquí tenemos raíz, sufijo, prefijo, siempre en esa secuencia. Ahora también es necesario hablar sobre cuándo una raíz es separable o no. Por separable quiero decir que si quitamos el sufijo, la raíz puede funcionar como una palabra independientemente. Entonces tenemos aquí washable, lavable, la podemos separar. Y entonces sí, wash puede existir como palabra. Hay otras que tienen una versión, por ejemplo, del sufijo able, que es ible. Tenemos credible, de creíble, pero no podemos separar la raíz porque la raíz viene del latín y sería credere y en el siglo actual esa palabra no existe en la lengua inglesa. También es importante tener en cuenta que no todo lo que parezca un prefijo o un sufijo tenga que ser tal cosa necesariamente. Vamos a ver con algunas palabras. Entonces, veamos la palabra remember. Vemos que empieza por re, existe un prefijo re que significa como repetir o acción continua, pero si creemos que esto es un prefijo, siempre tiene que haber una conexión entre una palabra y su derivado. Entonces, por ejemplo, remember significa recordar. Si quitamos esto y decimos que esto es prefijo, nos queda la palabra member, que sí, existe como palabra, pero member significa miembro. Entre miembro y recordar no existe ninguna relación de significado. Entonces, por esta razón, podemos descartar que esto sea un prefijo. Entonces, re no es prefijo. Tenemos este caso del que se comenta mucho, especialmente cuando uno ve un camión que lleva gasolina o otros derivados del petróleo. Y vemos esto que nos parece un prefijo de in que usualmente indica lo contrario, solo que la raíz es inflame, de inflamarse.
En este caso, in no sería un prefijo. Finalmente tenemos este otro caso, por ejemplo, corner. Hay sufijo, existe el sufijo er, por ejemplo, write, writer, run, runner, escribir, escritor, correr, corredor. Y si lo quitamos de esta palabra, sí, nos queda algo que tiene sentido. Corn existe. Solo que corner, la palabra total, significa esquina. Y si quitamos esto, tenemos corn, que es maíz. Así que no podríamos decir que corner es como algo como maicero. En este caso no tiene sentido. Corner ya es una raíz y no se puede separar en nada más simple. Bueno, espero que esta presentación les sea de utilidad a la hora de analizar la estructura de palabras en inglés.